¿Qué tal, mis queridos hermanos? Este es un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio. Mi nombre es Roberto Calvermater para servirles humildemente en lo que Dios así lo requiera. Y como pudieron ver en la imagen anterior, vamos a repetirla. Esta nueva serie, ¿sí?, que comenzaremos a poder transitar juntos estudiando palabras inspiradas. Vamos a estar repasando y conociendo lo que es El deseado de todas las gentes, un libro escrito por Elena G. de White, que trata sobre la vida de Cristo. Vamos a hacer un repaso completo de la vida de Cristo, del Hijo de Dios acá en la tierra. Pero lo particular de esta serie no es que vamos a hacer una lectura completa. Para eso ya existen audiolibros o cada uno de ustedes lo puede leer también en su casa de forma personal. Esta serie de lo que trata es ver el deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Hay muchos argumentos generalmente de pastores adventistas, donde ellos enseñan que el deseado de todas las gentes fue un punto de inflexión en las creencias de Elena de White, donde ella, a partir de este libro, deja de creer en un Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo de forma literal, y pasa a creer en Dios como una Trinidad, y que ella expresa esta nueva creencia en este libro, en el deseado de todas las gentes. Nosotros lo que vamos a hacer es un análisis completo del libro para ver si esto es así, para ver cuál era la creencia de esta mensajera del Señor en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús como Hijo de Dios, en cuanto al Espíritu Santo, también en cuanto a la jerarquía que hay en el cielo, la jerarquía entre el Padre, el Hijo, los ángeles, y también vamos a hacer algunas menciones en cuanto a la ley de Dios y del pacto eterno. Pero lo principal es que vamos a ver toda la vida de Cristo, lo que escribe la mensajera del Señor, a la luz de la doctrina de Dios, a la luz de la divinidad, a la luz de la deidad. Y vamos así a establecer qué tipo de creencias tenía Elena G. de White y cuáles eran las creencias del pueblo adventista al momento en el que ella escribe este libro a fines de los 1800, en los dos últimos años de los 1800. Sin dar más vueltas, los invito a que podamos adentrarnos en el estudio de este libro y les voy a ir comentando cuál es la dinámica que se va a repetir a lo largo de todos los capítulos, ¿sí?, para que ustedes puedan ir entendiendo. No, como dije, no vamos a hacer una lectura completa porque esto nos llevaría muchísimo tiempo y la idea es que sean videos cortos, ¿sí?, donde vamos a resaltar aquellas citas que hagan referencia a los temas que antes mencioné, al Dios verdadero, a Jesús como el Hijo de Dios, al Espíritu Santo, a la ley de Dios, a la jerarquía en el cielo, pero sí, obviamente yo voy a hacer un resumen de cada capítulo con mis palabras, vamos a contextualizar en donde justamente estamos leyendo las citas. Y este capítulo 1 nos va a dar una introducción, ¿sí? Todavía no nos va a hablar de la vida en sí de Jesús, sino que nos da una introducción con respecto a lo que es la venida de Jesús a este mundo. Nos cuenta la sierva de Dios cómo era el cielo antes de la entrada del pecado o al momento de la entrada del pecado. Nos cuentan que el Padre y el Hijo estuvieron en comunión en lo que es la creación del universo, que fue Jesús quien llevó a cabo la creación.
y también nos comenta cómo fue que entró el conflicto. Satanás acusando a Dios de ser egoísta, de querer exaltarse a sí mismo, y en contraposición, la sierva de Dios nos muestra cuál fue o cuán grande fue el amor de Dios en dar absolutamente todo. Él es la fuente de todo y nos dio nada más y nada menos que a su Hijo unigénito. Entonces, en ese contexto, previo al nacimiento de Jesús en la tierra, contándonos cómo fue la historia en el cielo, aparecen estas citas que yo subrayé. Se van a familiarizar con estos colores a lo largo de toda esta serie, que va a tener decenas de capítulos, la misma cantidad de capítulos, como los tiene el libro, ¿no es cierto? Va a ser un capítulo, un video por cada capítulo del libro del deseado de todas las gentes. La primera cita nada más de este libro, del capítulo 1, que se titula Dios con nosotros, nos dice: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Fíjense cómo ya la sierva de Dios hace una distinción en lo que es Dios y en lo que es Jesucristo, ¿sí? No está involucrando o no está metiendo en una misma bolsa a Jesús con Dios o a un Dios conformado por 1, 2, 3, 4 personas, sino que en lo primero que ella dice en este libro está haciendo una distinción entre quién es Dios y quién es Jesucristo, ¿no es cierto? Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, uno en unidad, ¿verdad? Era la imagen de Dios. O sea, está diciendo que Jesús no es Dios mismo, o sea, no es la persona de Dios, porque acá es donde se empieza a complicar el tema de la semántica. No es lo mismo referirnos a Dios como la persona, ¿sí?, que a Dios como la sustancia divina, ¿sí?, como un ser divino. En ese sentido, bueno, vamos a ir ampliando de que Jesús es verdaderamente divino como el Padre, pero no es Dios en su personalidad, ¿no es cierto? Entonces dice: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. Entonces vemos que hay un Dios que es grande, que es majestuoso, y que Jesucristo es la imagen de ese Dios, es el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, la gloria de Dios, la gloria del Padre. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, será llamado su nombre Emmanuel. Entonces Dios el Padre, a través de su Hijo, estuvo con nosotros, está con nosotros, a través de su Hijo, ¿no es cierto? Esa es la separación que hace la profeta de Dios. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios y el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense cómo la sierva de Dios sigue haciendo esta distinción, ¿no es cierto? Habla de que Jesús no venía a revelarse a sí mismo. Si Jesús fuese el mismo Dios en persona, se manifestaría a sí mismo. Sin embargo, dice que Jesús iba a revelar a Dios, ¿sí?, tanto a los hombres como a los ángeles. Es la palabra de Dios, no es Dios mismo, no es la persona de Dios, sino que es su palabra, es su pensamiento hecho audible. Qué gran misericordia la de Dios, ¿no es cierto?, en enviar a su propio Hijo para que venga a este mundo pecador.
Si avanzamos un poco más en el libro, vamos a ir hasta la próxima cita que he subrayado, que dice: pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo, fuente con mayúscula, porque se está refiriendo a Dios Padre. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces acá, la sierva del Señor nos cuenta cuál es el modelo divino. Nos cuenta que Dios el Padre es la fuente de todo y que por medio de Cristo, su Hijo amado, fluye el amor de Dios, el poder de Dios hacia todos los seres creados. Así como el libro de Juan dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo, o sea que Cristo recibe todo de Dios, incluso su vida. No la recibe para guardarla, sino para darnos esa vida eterna, esa vida original, para dárnosla a nosotros. Es la bendita esperanza, la bendita promesa que nos fue dada sin que lo merezcamos. Dice entonces que por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia. Dios es amor, es puro amor, es completamente amor, contradiciendo las acusaciones de Satanás que hablaban de un Dios egoísta que se quería exaltar a sí mismo. En este mismo contexto, la sierva de Dios nos sigue diciendo: en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. ¿A qué obra se refiere? La obra de poder manifestar el carácter de Dios al mundo, de poder rescatar al hombre pecador y caído, o sea, venir a dar su vida por la nuestra. Había un solo ser que podía realizar esta obra, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. O sea, una sola persona conoce completamente a Dios y esa persona es Jesús. Por eso es que Jesús vino a darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que las palabras de la sierva de Dios destruyen esa teoría o esa enseñanza que nos quiere hacer creer que Cristo es únicamente Hijo de Dios desde que Él nació en este mundo. Sin embargo, acá dice que Dios nos dio a su Hijo. Esto quiere decir que Dios tenía un Hijo para dar desde mucho antes que Él naciera. Cristo era Hijo de Dios en el cielo, ¿sí? Y Dios eligió darnos ese Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el centro del Evangelio. Tratar de hacer creer a la gente que el ser hijo de Dios es simplemente un título
pero que no es real, que no es literal, que Jesús no nació de Dios en el cielo, sino que son coeternos y coiguales, que es un Dios grupal que rompe justamente con este principio eh, fundamental de las Escrituras, es romper con el plan de salvación. Si Dios no tiene un hijo, o juegan a que es su hijo y es un hijo de mentira, entonces toda la obra de redención sería un fiasco, sería una mentira absoluta. Abraham hubiese sido engañado porque Dios le pidió sacrificar a su propio hijo, cuando en realidad Dios mismo estaba jugando a sacrificar a alguien que no era su hijo, que era un amigo, que era un igual, y le pidió a Abraham que sacrifique de verdad a su propio hijo. Esto sería casi un absurdo, ¿no es cierto? Lucifer había dicho sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, fíjense que dice en forma de Dios, ¿qué significa existir en forma de Dios? Ser divino, ser de la misma sustancia que el Padre. No estimó ser igual a Dios. Fíjense que en ningún momento está diciendo que Jesús era Dios, era la persona de Dios, o era un Dios conformado por dos seres, sino que dice que Jesús tenía la forma de Dios, que era divino, que era igual a Dios, ¿sí? Porque era de su misma sustancia, que no estimó esto como cosa a la que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Fíjense cómo acá dice que Jesús podría haber conservado la gloria que tenía en el cielo, pero prefirió venir a esta tierra ¿para qué? Para devolver el cetro a las manos del Padre. Cuando el hombre peca, Satanás pasa a ser el gobernante, el príncipe de este mundo, y Jesús vino para devolver ese cetro al Padre. Esto nos habla de una jerarquía en el cielo. Jesús no está diciendo que Él venía a tomar el cetro otra vez. Dice que viene a devolver el cetro al Padre. Y de esto también nos habla 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Que el apóstol Pablo dice que cuando todos los enemigos sean sujetos a Cristo, Cristo va a devolver el trono, va a devolver el gobierno a Dios el Padre para que sea Dios en todos. Esto no habla de una coigualdad en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la grandeza o en cuanto a la soberanía absoluta. Cristo, ni siquiera Cristo mismo quiere tomar sobre sí esta enseñanza de que Él es coigual en la soberanía absoluta del universo junto con el Padre. Cristo mismo nos dice que Él quiere dejar el cetro en las manos del Padre. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez nos habla acá de una jerarquía, ¿no es cierto? Lejos de creerse igual a Dios como soberano absoluto, Cristo nos está diciendo que se complace en hacer la voluntad y a su propio Padre le dice, oh Dios mío. Y eso lo podemos encontrar también en varias partes de la Biblia. El apóstol Pablo nos dice que frases como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o el mismo Jesús también en Apocalipsis, en el capítulo 3, él dice, la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, el cielo de mi Dios. Y lo repite constantemente, ¿no es cierto? O cuando se encuentra con María Magdalena, que dice, no me toques, que todavía no he subido a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos que el Padre incluso es el Dios de Cristo. Vamos ahora a una cita que está en amarilla,
La particularidad de los colores es que en ese verde oscuro que ustedes ven, es subrayado todas las citas que tienen que ver con la jerarquía, con la relación entre el padre y el hijo. Y en amarillo he puesto las citas que se refieren a Jesús como hijo de Dios. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Bueno, vuelve a repetir consejos, ¿no es cierto? Nos dice que Dios nos dio un hijo, no que nos dio un ser igual a él, que era su amigo y que acá se transformó en su hijo. Dice que Dios nos dio un hijo. Hijo nos es dado. Y dice que Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su hijo. ¿Sí? Vemos que acá todo el tiempo la sierva de Dios hace una separación entre Dios y el Hijo de Dios. Eso es muy, pero muy importante el poder entenderlo. La última cita de este primer capítulo nos dice: aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Fíjense que la palabra don está en mayúscula porque hace referencia a una persona, hace referencia a Cristo, ¿sí? El don inefable de Dios es que Él envió a su Hijo al mundo, el Hijo de Dios que habitó en forma humana en este mundo, donde sufrió y donde murió. Yo veo de una forma muy clara ya desde este primer capítulo cuál es la creencia de la sierva de Dios, pero justamente para no sacar conclusiones apresuradas es que vamos a revisar uno por uno todos los capítulos de este libro para dejar en claro cuál es la verdadera doctrina sobre Dios, para que conozcamos al Dios verdadero, para que conozcamos al Hijo de Dios, pues en esto se encuentra la vida eterna. Como dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esto fue el primer capítulo del deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Los invito a que puedan suscribirse al canal, que le hagan clic en la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones sobre los siguientes videos de esta serie y también sobre otros temas que vayamos agregando o otros encuentros con hermanos de la misma fe que vayamos compartiendo en este canal de Ministerio Séptimo Milenio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.